Buenas tardes a todos. Hoy es viernes, como todos los viernes a las 3 de la tarde estamos con nuestra transmisión desde la fanpage de la Red en Familia. Saben que hemos estado haciendo una transmisión cada viernes con los distintos grupos regionales, trayendo como invitadas a familias de distintas ciudades del país. Hoy es nuestra última transmisión del año, porque de hecho coordinar esta fue un poquito complicado, lo cual nos dice que definitivamente ya estamos en diciembre y la vida se enreda un montón, pero es impresionante. Entonces, hoy estamos con el Valle. En este momento está conmigo Mónica. Espero que más adelante pueda unírsenos Laura, que estaba súper fija para hoy, pero ahorita estaba con su chiquita en el médico, entonces vamos a ver si lo logramos. Para quienes son nuevos o están aquí por primera vez, les doy la bienvenida. Les cuento que la Red en Familia es la Red Colombiana de Educación en Familia, es una de las redes más grandes, seguramente la más antigua y la más amplia y diversa de familias que educamos en casa en todo el país. Pueden entrar a nuestra página web en familia.co para conocer más sobre nosotros o pueden seguirnos por redes. Bueno, la que más se mueve es Facebook, pero todas las videos de las transmisiones también las estamos poniendo en nuestro canal de YouTube. Así que si quieren ver más, pues pueden ir al canal y buscar los videos allá o buscarlos aquí mismo en la fanpage. Yo soy Ana Paulina Maya, soy la coordinadora nacional de la red. He sido como la anfitriona de la mayoría de estas transmisiones. Pero hoy, pues los invitados, las invitadas especiales son las mamás del Valle, así que yo los voy a dejar con Mónica. Mónica, bienvenida. La palabra es toda tuya, qué rico tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes para todos, para todas. Un saludo fraternal. Pues estamos aquí con todo el empeño, el esfuerzo desde mi casa, en un rinconcito del Valle del Cauca, que es el municipio de Jamundí, Valle. Estamos aproximadamente yo le coloco unos 30 minutos con tráfico al sur de Cali. Entonces, pues muy cerquita a nuestra capital. Y lo interesante es que, pues, aquí en Jamundí también hemos formado grupitos de padres, de niños, de niñas, con este método de estudio de homeschool libre, de una forma diferente de aprender, de que los niños exijan o eligen qué tema puedan estudiar libremente o también a través de currículos. Quiero comentarles pues para todos que en el transcurso de este periodo yo llevo 2 años y medio haciendo homeschool, y el motivo principal fue mi hija Eliana. Ella tiene 8 años, ahora en diciembre 30 cumple los 9 años. Iniciamos cuando ella finalizó transición. Estábamos buscando un colegio que la pudiera entender en sus capacidades. Pues en ese momento, antes de conocer homeschool, finalizando transición, ella entró, digamos, en una cuestión de todo preguntar, en la edad donde los niños preguntan el por qué, cómo, cuándo. Y recuerdo que en una reunión de papás con la profesora, pues era digamos, en el salón de clases niños de un promedio de 15, máximo 19 niños en el salón. Y la profesora, una de las observaciones que me dijo es que Eliana no le dejaba terminar las clases porque preguntaba mucho. Entonces, pues me pareció curioso porque ella sí habla, desde pequeñita empezó a hablar, a formarse, a preguntar, a dar curiosidades, pero pues yo no sabía la verdad qué es lo que mi hija necesitaba en ese momento. En un momento de escasez de trabajo, mi esposo no pudo continuar en ese colegio pues para poder pagar y empezamos nosotros a investigar. Fue mi mamá la que me dijo: mi hija, acérquese, averigüe, usted puede dar grado primero, tranquila, que eso es fácil, eso es sencillo. Luego ya en el transcurso de aprender me metí qué era homeschool, de qué se trataba, cómo era la cuestión,
qué se necesitaba para uno aprender verdaderamente y cómo guiar, porque pues cuando uno coge este camino, uno se le aparece varias incógnitas y uno no sabe por dónde guiar, por dónde cogerse, ahora qué hago. Y eso que era grado primero, o sea, era grado primero. Que lo que uno debe aprender es, el niño aprenda a leer y a escribir y la escritura, ¿no? Uno y siempre le han enseñado eso en grado primero y pues eso a mí me pasó. Pero todo fue una aventura con Eliana. Ahí es donde yo aprendí qué era lo que ella quería aprender, qué es lo que le gustaba, qué necesitaba ella. La curiosidad nos llevó a conocer varias facetas como la cultura. Ella me aprendió a leer a través de la música, empezó a leer notas, partituras musicales, do, re, mi, fa, sol, y ya formaba las monosílabas. Entonces fue algo extraordinario que le doy gracias a Dios por este método de estudio que aprendí poco a poco a entender y a comprender y a meterme en el dilema, pues, en el rollo, porque siempre pensábamos que la educación era solo para los profes y los papás, pues nos enterábamos y ya, pare de contar. Pero pues ha sido un proceso hermoso. Yo digo que homeschool para mí es como la construcción, como es mi plan de vida. O sea, yo me veo reflejada en Eliana, no lo que yo no pude hacer, no, sino todo lo contrario. Para mí ella es mi construcción, mi edificación. Es decir, darle las bases que ella pueda aprender, no solamente de la educación, sino conocer qué hacer en esta vida, qué se puede hacer, qué se puede aprender. Entonces, a partir de todo este tema, empezamos a reunirnos con varios niños aquí en Jamundí y empezamos a trabajar con un tema que se llama huerteros o huerteritos, donde los niños cosechan, donde los niños aprenden a sembrar sus maticas, empiezan a cultivar sus propias comida, es decir, sus propios frutos, sus propias verduras, cebollitas, cilantro. Es más, mi casa está de matas por todo su alrededor y todo esto nos ha gustado con el tema del emprendimiento, o sea, cada proyecto va basándose de una raíz, de un piecito, soltando ideas, entonces ha sido un proceso hermoso por el cual le doy gracias a Dios y también al homeschool de que todo lo que ella quiere aprender, eh, hemos construido varios proyectos juntas, como por ejemplo lo que le estábamos hablando de huerteros, de huerteritas, del tema de sus pinturas. Ella hace arte, desde muy pequeña empezó a pintar, también tiene, digamos, un taller pequeño de emprendimiento, también pues es muy decorativa, muy artística, entonces entre las dos lanzamos ahorita en noviembre una idea muy linda que es tener una artesanía viva en tu casa, que es una matera decorada, bonita, pintada, y que ella me da como las ideas, como mamá, pongámosle estas cositas, esto, pero pues tener en la Navidad digamos, una matica viva, no siempre artificial en la Navidad, sino algo vivo para decorar. Esto nació por cuestiones de ambas, del tema de cultural y lo del proyecto. Entonces, para mí, en resumen, homeschool ha sido un proceso de construcción donde no solamente aprendemos lo que es la base de la educación, sino lo que los niños les gusta y lo que los papás, yo como mamá y como guía, le puedo ayudar a ella para saber qué hacer en su futuro. Perdón, un momento, tuve problemas con mi cámara. Voy a entrar a Laura. Mónica, muchas gracias. Voy a darle paso entonces a Laura para que ella nos cuente y ahorita volvemos toda esa pantalla. Bienvenida, Laura. Bueno, qué gusto estar aquí, saludar a Mónica, verla de nuevo, de hace mucho tiempo no la veía, y bueno, gracias por la invitación. Pues para mí la experiencia de educar en casa ha sido todo un proceso, ha sido todo un proceso, un ir y venir,
porque digámoslo que cuando yo tomo la decisión de que yo quería educar a Santiago, en este caso, Santi, tengo dos hijos, Santiago y está Eva Luna. Eva Luna tiene apenas un añito, entonces como que apenas vamos a iniciar en ese proceso. Pero cuando yo, digámoslo, yo sí siento que en mi caso yo fui víctima de ese sistema, ¿sí? Víctima del sistema educativo tradicional. Pues yo soy músico de profesión, y la verdad siempre quise estudiar música, siempre quise estar pues como por ese medio, pero obviamente venía yo de un hogar muy tradicional donde estudiaba en un buen colegio, sí era muy artístico, pero digamos lo que no había ese enfoque. Y yo ahorita digo como que, si yo hubiera estudiado música desde chiquitica o si hubiera hecho tantas cosas desde pequeña, como le decimos a Santi, tal vez uno ni estaría aquí, ¿sí? Entonces, que de una u otra manera, para mí ha sido, era importante no repetir y cometer el mismo error de estar como en ese sistema. Y yo sí siempre, el día que yo tenga un hijo, pues sí me gustaría como enfocarlo de una manera diferente. Entonces, cuando nace Santiago, yo empiezo la búsqueda del tema de la educación en casa, ¿no? Entonces me conecto con unos amigos en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, y ellos pues empezaron a contarme cómo era el tema de la educación en casa, porque uno pues al principio entra con muchos temores, con muchas dudas, y siempre supe que eso era lo que quería para Santiago. Ya otra cosa es hacerlo. Y dar ese paso de hacer educación en casa fue ya otro tema, porque cuando pues decidimos empezar, yo siento que yo desde que Santi estaba muy pequeñito empecé a sensibilizarlo, a hacer procesos pues cognitivos desde muy pequeño, con metodologías Montessori, investigaba mucho, pero pues no era lo mismo, digamos, lo que ahora que uno tiene como esa claridad en el tema de la educación en casa. Entonces empezaba yo a investigar y pues digamos lo que cuando ya empiezo yo a trabajar se vino el tema de cómo era realmente educar en casa. Empiezo yo a trabajar, entré a trabajar porque evidentemente pues uno dice, bueno, ellos chiquitos, uno como que las actividades didácticas, la pintura, la música, desde muy chiquitico siempre lo conecté con la música pues porque evidentemente somos músicos, pero pues ya empecé a trabajar y fue otro cuento. Entonces ya no podía, digámoslo, dedicar el tiempo que yo quería, el espacio que yo quería para Santiago, y me tocó en ese momento tener una tutora a cargo que me ayudara. Entonces los viernes nos sentábamos a hacer, digámoslo, los conceptos, todos los objetivos que íbamos a hacer con él, pero pues igual no es lo mismo, siento que era muy, muy complejo. Y llegó un momento donde dije, no, o sea, esto me está saliendo más costoso, creo que no es lo que es, y entonces me va a tocar que meter a Santi al colegio. Lo metí al colegio, 6 meses. 6 meses estuvo en el colegio. Cuando empezó, pues bien, porque evidentemente el estar con otros niños, eso era una experiencia diferente para él. Además estaba muy chiquito, él entró de 2 añitos, 3 añitos, entró al jardín. Entonces, pues la verdad no era lo que yo quería. Él ya muy chiquito pues sabía cosas en inglés, porque no era que fuera el más inteligente, sino que son niños que uno siempre los está incentivando, motivando, son niños pues que de una u otra manera pues tienen ese fortalecimiento en esas áreas cognitivas. Entonces, bueno, me parecía que no era lo que yo quería y por eso tomó la decisión de sacarlo de nuevo. Entonces ya dije, no, voy a estar con él, sea como sea, miremos a ver el tema de los tutores. Y bueno, continué con una tutora, con Sandra, que ella estudió en México todo lo que era metodologías alternativas, estudió en Montessori. Entonces con ella hicimos un trabajo muy bonito hasta que me vine a vivir a la zona rural. Cuando ya llegué acá a la zona rural, pues Sandra no podía venir hasta por acá, ella tuvo que viajar a España, entonces ya se me volvió a ¿qué hacemos? Entonces yo dije, no, pues metámoslo al colegio, pues igual estamos en zona rural, de una u otra manera, pues aquí el colegio debe ser diferente, debe de pronto tener un enfoque más rural, no sé, con la naturaleza, pero pues tampoco fue así. Tristemente me encontré con la misma realidad, o sea, no había o no hay, afortunadamente no hay esa desde pequeños, porque al final pues hay algunas áreas que sí las trabajan en bachillerato, creo que es,
pero pues lo ideal sería que estos niños desde muy pequeños les estuvieran sensibilizando a través de la música, el arte, la parte pues, como decía ahorita Mónica, ese contacto con la naturaleza. Y bueno, entonces decidí, ya tomé la decisión como que no más, pero me tocó a mí también hacer un cambio a nivel personal y fue pues tomar la decisión de dedicarme pues al colegio de Santi y decirles no más Santiago, pues de esta manera como normalmente pues lo hacemos, sino que si había una posibilidad de seguir trabajando. Afortunadamente el profe que estaba en ese momento me dijo, no, sigamos trabajando con Santiago, yo le mando las evaluaciones hasta que termine su año lectivo y pudimos hacer así. Y yo ya pues como que puedo acomodar todo el tema a nivel de laboral y en este momento ya hacemos educación en casa full, estamos 100% pues con educación con Santi, mi esposo y yo pues somos músicos, entonces de una u otra manera nos ayuda mucho el tema de estar pendiente de él en el tema musical. Aquí en el corregimiento empezamos a hacer un proceso de música, de arte, entonces eso también lo hicimos de una u otra manera por él también, para que tuviera esa posibilidad de interactuar con más niños, de conocer más niños, de también vivenciar, tener esas vivencias pues de compartir con otros niños, porque ustedes saben que lo que más le dicen a uno es, pero la socialización, todo el mundo, la familia, entonces como que para nosotros sí era importante seguir en ese proceso y en este momento, digamos, lo vamos hasta ahí. Vivimos, como les digo acá, entonces él es feliz en las huertas, con sus gallinas, con la música, y para nosotros yo pienso que la educación en casa ha sido algo maravilloso y es algo que mientras podamos seguir haciéndolo, pues lo vamos a seguir haciendo y fortalecerlo a él en esas capacidades que hay que ayudarle a potenciar y a desarrollar para lo que él quiere ser en la vida. Entonces hasta ahí, digámoslo, va más o menos nuestra historia. Bueno, Laura, muchas gracias. A mí me gustaría, porque tú eres quien tiene tal vez un poco en la cabeza cómo ha sido el proceso del grupo del Valle, el grupo de familias del Valle. La primera persona con quien yo hablé que tenía intención como de liderar y coordinar algo a nivel como grupo, comunidad, fuiste tú. Y después de eso han surgido otras iniciativas y ha habido otros grupos y yo más o menos creo que tú tienes como la idea, estás enterada de todo lo que ha ido pasando. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, claro, por supuesto. Mira que eso fue por allá en el año, creo que 2012, cuando yo empiezo a buscar quién más había de educación en casa, quién más lo hacía. Y pues en ese entonces no era como ahora, ¿no? Uno por Facebook, por Instagram, uno que como que se conecta y está todo así. No era como ahora, ¿no? Entonces ya por allá, por el año 2014, que yo viajo a Bogotá, que no sé si recuerdan, no sé, creo que tú los conoces, Ana, a Andrea y a Edwin, que son ellos son homeschoolers, Sí. entonces ellos me guiaron mucho en ese tema. Entonces me vengo yo de Bogotá para Cali con toda, dije, no, voy a mirar a ver quién se me une, voy a abrir un grupo en Facebook y abrí ese grupo en Facebook para a ver si había más gente que lo hacía. Entonces ahí empieza a agregarse muchas personas a preguntar, sobre todo otros, no, mira, yo ya hago educación en casa hace tantos años, otros no, apenas quisiera hacerlo, pero no lo he hecho. Entonces empezamos con el proceso de abrir el tema de un grupo, que fuera un grupo de apoyo colaborativo entre familias y todo eso. Entonces, luego de esto pasó algún tiempo, creo que pasó bastante tiempo, por ahí hasta el 2000 más o menos 16, que yo conozco a Marta Mosquera, una de las personas que digamos, se acercó a mí a ver cómo estaba todo el proceso, que cómo era. Entonces, bueno, hubo un tiempo con Marta donde, digamos, todas las familias estuvieron también trabajando. Y así lo que pasó en ese momento, digamos, lo que como que fue el auge, que ya llegaron muchas más familias, entonces de diferentes también ideologías, habían pues unos que eran primero por las distancias, por ejemplo, Mónica está en Jamundí, entonces obviamente para llegar hasta Cali, el desplazamiento, las cosas, habían otras por allá en Viges, otras estaban en Popayán, otros aquí dentro del mismo Cali, pero pues en el norte y así. Entonces como que empezaron a hacer subdivisiones, que eso para mí, digámoslo, fue
y en gran parte fue muy positivo porque ya empezaron a haber muchas más personas que sabían de la educación en casa, del homeschool. Entonces, pues yo lo que hacía era como mandarlos, ¿no? Entonces, mira, si quieres comunícate con Marta Mosquera. Bueno, por allá en Jamundí hay unas personas que están haciendo esto de aves. Por aquí está, sí, entonces pensé cómo ayudar a esa parte porque también en ese momento para mí era difícil por mi labor. Mónica sabe que yo le dije un día, o sea, no estoy full con trabajo y todo eso, pero yo quiero seguir educando en casa. Y entonces me tocaba como delegar, porque uno quiere como ayudar, apoyar, orientar a estas personas. Habían familias que llegaban a mi oficina y como que yo las orientaba, les decía todo, pero pues no puedo, era muy curioso porque yo sí no estaba educando en casa y las demás familias estaban en todo eso. Entonces era muy, no sé, o sea, no sé cómo decirlo, pero pues yo sí quería. Entonces, digámoslo, eso fortaleció mucho el tema de las relaciones que habían entre las familias que estaban acá. Y así de esa manera, pues yo también como que pude empezar también a tomar decisiones para poder apoyar un poco más a las familias que hacían educación en casa acá. Entonces ya a partir de eso, pues hubieron muchas más familias que se empoderaron. Por ejemplo, una de esas, Mónica, por ejemplo, que empezó con todo el tema de aves, que es un proceso muy hermoso, que ha tenido hasta reconocimientos y todo eso por todo el proceso que se ha hecho. Pues Living School, que también están trabajando en eso. Otras personas, a ver, ¿qué más? María El Pilar, que también trabajaba con este tema. Por allá Jessica también, Jessica Parra. Bueno, hay muchas familias que ya, digamos, los empezaron como a empoderar y a decir, bueno, acá estamos para lo que necesiten, y eso ha sido muy positivo, digámoslo, para la Red del Valle. De pronto, la única era que yo mi momento, cuando manejaba el tema de Red de Homeschool Valle, lo que hacía encuentros. Entonces nosotros hicimos nuestro primer encuentro con todas las familias que habían, que nos conectábamos. Entonces pudimos hacer como 3 encuentros en algún momento, pero tú sabes que esto nosotros lo hacemos es por el amor y la convicción que tenemos de que esto es lo mejor para nuestros hijos, no porque nos paguen, no porque tenemos un salario, sino que lo hacemos por esa convicción. Entonces a veces obviamente se tornaba difícil digamos, centrar todas las energías en esto, pero siempre y cuando yo pienso que podamos seguir haciéndolo cada uno de las intenciones que tiene, pues aquí estaremos para apoyar a todas esas familias que quieran seguir viendo y también tener la oportunidad de vivirlo, ¿no? Ahora con este tema de la pandemia, ahora sí todo el mundo. Ayer hablaba yo con un papá que me llamó y me decía, lo que pasa es que me quiero comunicar, me dicen que el Colegio Hebrón es lo mejor, entonces voy a ver si me conecto con ellos, porque es que, entonces yo le decía, pero tú quieres hacer educación, me estás llamando porque quieres hacer educación en casa o quieres tener una herramienta, o en este caso hacer simplemente el colegio virtual, que es totalmente. Entonces, hay mucha, digámoslo, todavía no es muy claro ese tema de la educación en casa, de cómo se debe realizar, y creo que una de las misiones que tenemos en este momento como mamás homeschoolers es empezar también a divulgar eso, ¿no? Yo creo que una labor muy bonita es Red en Familia, por eso digámoslo que como que nosotros nos conocíamos, no habíamos tenido la oportunidad de estar conectadas, pero yo pienso que unir esfuerzos al final no se trata aquí de decir quién es esta mi red, qué es esta la de acá, que no, al final somos todas mamás de niños que son totalmente beneficiados con este tema. Entonces lo importante es unirnos en la misma misión. Y bueno, acá estamos los que hacemos educación en el Valle para seguir recibiendo más personas que quieran vincularse a este movimiento, digámoslo, no sé, educativo y de visiones y de todo lo que queremos hacer con nuestros hijos. Gracias, Laura. Sí es cierto lo que tú dices. Ahorita justo en pandemia el tema, pues, por un lado tomó vigencia, pero por el otro se distorsionó un montón. Entonces, no nos cae mal a nosotras, o sea, no cae mal que las que ya estamos haciéndolo hace tiempo, pues hablemos y ayudemos a aclararle un poco las ideas a las familias que están queriendo hacer algo distinto al colegio, pero no saben bien qué es y cómo es. Y lo otro que iba a decir es que, bueno, sí, en el Valle han surgido grupitos y eso pasa en todas partes. Ha sido simpático porque con cada región, muchas, no con todas, pero con muchas de las regiones que han pasado por acá,
nos cuentan eso, sí, o sea, somos un grupo grande, el de Barranquilla, pero sabemos que hay un grupo de mamás de niños chiquitos que se juntan y hacen estas cosas. Sabemos que hay un grupo de mamás que les gusta todo súper natural y se llaman de esta manera y hacen estas actividades, pero todas siguen sintiéndose de todas maneras parte de un gran grupo de familias que están en una ciudad. Y bueno, y en el caso de las que han pasado por aquí, pues siguen sintiéndose parte de la red en familia como de algo grande, a pesar de que tienen sus pequeños grupos, que a mí me gusta llamarlos comunidades de aprendizaje, porque son grupos que se forman porque sí tienen un objetivo específico o una razón específica casi siempre de aprendizaje, porque les gusta un estilo especial o porque se juntan, como decías tú, Mónica, por el tema de las aves, o por ejemplo allá en Valle también el grupo Ingenio, que también tenían una meta muy específica y era la formación de los padres, debatir el tema, desescolarizarnos, formarnos. Entonces, esos grupos que se van formando con un objetivo específico están bien, o sea, no todo el mundo tiene que estar interesado en lo mismo, y no está mal, y no hay una competencia, y no estamos mirando que tú sí estás, que no estás, que si eres de aquí o no eres de allá. También, bueno, mencionaste a Pilar, que ella creó el grupo de homeschooling excepcional, ella también tenía una meta muy específica, como académico, excelente, el nivel, las ofertas en ese nivel, y bueno, y también Living, que Living la propuesta era vamos a aprender en la ciudad utilizando los recursos de ciudad. Bueno, cada grupo que ha ido surgiendo tiene algo que lo diferencia a los demás y que hace que las personas que estén ahí es porque eso los conecta. Bueno, dale. Yo quiero decir algo, Ana Paulina. No, que te interrumpa. Aunque hayan diferentes grupos, no se compiten entre sí. Es más, se complementan. Por ejemplo, lo que había dicho Laura y lo que yo no lo mencioné es lo del Club de Aves de Homeschool. Pues precisamente nació del grupito de Homeschool no de Jamundí, sino a nivel general de Cali. Y me acuerdo que con una propuesta con Diana Márquez, que también hace parte con el grupito de María del Pilar, dijimos, nos gustan las aves, ¿por qué no vamos a visitar la Universidad del Valle? ¿Qué nos pueden hablar? ¿Qué ornitólogos o especialistas? Y eso fue el boom, porque empezó a crecer poco a poco, y ahí fue que Laura también se motivó, porque las aves en general uno aprende demasiado. Asimismo también está el Living Chef con Marta, donde también donde los niños también aprenden a cocinar. Entonces, lo que yo puedo ver en general, que en todos los grupos no se compiten, sino que lo contrario, se complementan entre sí, que es lo más importante y enriquecedor para los niños, porque los niños dicen, ay, a mí me gusta esta área y me voy por acá. Me acuerdo que con Laura, creo que eso fue hace como 2 años, Laura, donde hicimos un coro musical de Navidad, una presentación de Navidad en la alcaldía. Fue bonito porque fue una propuesta interesante donde los niños libremente, es que lo que me gusta es que son libres, o sea, sin que vea que cante, vea que baile, vea que esto, no, totalmente la libertad y el amor de expresar, de hacer lo que les guste. Y cuando uno ve eso en sus hijos o en los hijos, uno dice, no, pues vale la pena meterle la ficha, vale la pena sacar adelante este proyecto. Y lo que yo le digo a los papás y que a mí me ha funcionado personalmente son los proyectos a corto plazo. A largo, no lo he pensado. Por ejemplo, el Club de Aves de Homeschool nació hace, ya vamos para 1 año y medio, y lo veo a largo plazo, aunque no es, obviamente por la pandemia se aplazó, pero siempre hemos crecido con especialistas, con personas que van hablando del tema, que los niños vayan llegando, y por ejemplo, a veces se queda quieto, no hay nada que hablar, pero no demora que, ay, me nació un huevito en una tortaza, una fotico, que cómo se llama esta ave. Entonces los papás, los niños, ay, ¿qué es esto? O vamos a participar en un concurso. Y la verdad me siento muy orgullosa del grupo aquí en Valle, porque una de las niñas del grupo de aquí del Valle es a nivel nacional nos está caracterizando, participando lo que es Global Beer Day,
que es el Día Global de las Aves, y una niña de Cali nos está representando en el Club de Aves Homeschool. Entonces, para mí es un gran orgullo decir, wow, o sea, se ve las facetas cumplidas de acuerdo a lo que los niños les guste, sin obligación. Sí, súper. En mi caso, por ejemplo, fue como un tema más de recogimiento, ¿no? Cuando yo decido, pues como que, bueno, abramos este grupo de Facebook para ver quién entra, quién hay por ahí, fue más de recogimiento, de acogida, entonces por eso hacíamos los encuentros y una de las cosas, pues porque para mí era vital, porque pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero pues por lo menos en mi familia, que son una familia muy tradicional, entonces como que, ay, pero el niño, ¿por qué no va a ir al colegio? Pero usted, ¿por qué piensa así? ¿Pero por qué? ¿Y él cómo va a estudiar? ¿Y él qué va a hacer? Y sí, o sea, empiezan como a surgir todas las dudas, entonces uno como que, ay, mami, pero es que los niños ellos tienen que estar con amiguitos, entonces uno, bueno, entonces hagamos algo así. Entonces, por eso como que también fue un espacio para que pudiéramos conocer a las demás homeschoolers. Yo, digamos, ese era mi fin, más que, aunque yo he trabajado obviamente con pedagogía, con todo el tema artístico, musical, como que ese era mi fin, más de acogida. Y ya de ahí, digamos, por eso dice Mónica, de ahí han surgido muchas cosas, muchas ideas, los que quieren, digámoslo, en la fe. Por ejemplo, ahorita hay una de las mamitas que está me decía, ella está con el método de Charlotte Mason, sí, creo que se dice así. Sí, sí, sí. Y entonces, pues digámoslo que cada uno al final elige qué es lo mejor para sus hijos. ¿Cuál es la mejor manera de educarlos? ¿Cuál es digamos, la dinámica que van a manejar con cada uno de ellos? Y yo pienso que así es que debería ser, porque al final, pues, precisamente por eso es que estamos renunciando y diciendo no al sistema, para que precisamente no haya ese tema de estandarización. Entonces, al final, siento que de otra manera el tema en el Valle se ha llevado de una buena manera, donde, digamos, no hay ese tema de tú qué estás haciendo, ay, estos son de... Pues, como todos, sí, lo hablábamos un día con Ana, hay momentos donde hay hijos quieren y como que no, ya, nos desprendemos, unos cogen para acá o para otro lado. Yo no sé, a mí me ha pasado algo raro, es que yo como que con todas hablo, entonces como que con todos llevo una relación bonita. ¿En qué sentido? En que podamos simplemente ser esa canal para que las personas que lleguen a esto por primera vez pues digan, bueno, por acá me voy, me gusta esto, me gustan más el enfoque que estas personas le dan allá, me identifico más con esta comunidad de acá. Entonces, sí, así es la experiencia de acá del Valle. Para todos, ahí les contamos. Sí, a mí me parece que, un poco resumiendo, que haya muchas ofertas no es para que haya competencia, es para que haya más de dónde escoger, o sea, que haya más grupos, más clubes, más redes, realmente es un beneficio para las familias porque tienen más oferta, más posibilidades, más lugares donde de pronto encontrarse con los que sí son. Porque pues uno llega y las familias que educamos en casa somos bien particulares y tenemos como unas ideas muy fijas también de lo que no nos gusta, de lo que sí nos gusta, y a veces sí, uno llega y sí, es un grupo de homeschoolers, pero pues como que no, como que con estos no empaté. Entonces de pronto llego a otro donde, ay, sí, aquí sí hay alguien como que piensa parecido a mí, o como que mis niños sí congeniaron con los niños de esta familia. Entonces, entre más oferta haya, pues mejor para las familias. No hay que pensar en rivalidad ni en competencia, sino en que nos complementamos, como lo decía Mónica hace un rato. Bueno, les cuento que hoy, como lo dije al principio, se nota que es diciembre. Así como fue difícil cuadrar esta transmisión, hoy ha habido menos gente conectada en Facebook y no hay comentarios ni preguntas. Entonces, si quieren ustedes hacer algún comentario de cierre, algún comentario final, alguna recomendación, y para que yo creo que ya podríamos ir pensando en despedirnos. ¿Tienen algo que añadir? Sí, yo quisiera añadir, siempre añado. Dale, con confianza, aprovecha. No, ha sido una construcción, es decir, una red de apoyo. Cuando uno trabaja con el tema del homeschooler, de enseñarles a los niños, también los papás se educan. También
le damos la mano y sin cobrar, ¿no? Porque es que me parece ilógico que la gente haga cosas locas pensando que esto es dinero, y no, esto no es dinero, esto es del corazón, de la razón por el cual salimos de un colegio, de un instituto, de una formalidad, y queremos algo donde podamos aportar. Yo pienso que lo que me ha enseñado a mí es cualquier familia puede aportar un granito, una simple ayuda, un simple comentario, o entre todos nos aportamos, y eso lo he visto aquí en Jamundí. No soy especialista en matemáticas, no soy especialista en música, pero sí puedo aportar otras cosas. Entonces, ahí nos complementamos entre familias. Sé que Laura es fuerte en canto, Laura sabe cuál es mi fuerte, las matas, las aves, de pronto la literatura, porque soy comunicadora social y me gusta escribir cuentos, aquí, allá, entonces nos complementamos entre todos. Y eso me parece bonito, trabajarlo a nivel del valle, a nivel nacional, y también puede contar con nosotros nos pueden buscar también en familia, como Club de Aves de Homeschool, también en Jamundí. No le hago tanta publicidad, no es porque no quiera, sino que a veces el tiempo me limita, porque pues hay muchas cosas por las cuales nos movemos y hacemos, pero el fin es ayudar a otras personas que verdaderamente quieren hacer este proceso de construcción con sus hijos, en formar lo que es el tema de la educación libre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Laura, gracias por invitarme. Ana Paulina, un gusto también conocerte. Cuando vengas al Valle, con mucho gusto, por un cholado. Allá estuve hace un año. No dijo nada. Por un cholado, porque Jamundí es un, digamos, un paisaje muy hermoso, tiene 7 ríos, y los cholados de fruta, pues los raspados y cholados de fruta. Así es. Sí, bueno, no, por mi parte yo sí quiero decir, pues como tú dices, Ana, fue como todo muy rápido, tuvimos muchos inconvenientes para reunirnos, porque de pronto no saben, pero estamos volviendo como a activar esa parte de la red, porque como decíamos al principio, hay como muchas, estamos trabajando, sí, cada uno por su lado, dispersos, digámoslo así, pero estamos haciéndolo. Entonces la idea con esta transmisión también es de una otra manera mostrar que estamos unidos a través de una misma red. Con todo este tema lo hablábamos por la pandemia, pues hay muchas dudas, se está también como cayendo en el error de que pues la educación en casa es llevar el colegio a la casa, ¿no? Y no es. Entonces de una u otra manera sentimos esa necesidad de unirnos, en vez de dividirnos, pues unirnos, y al final aquí sí, como lo decimos, lo que nos une es nuestros hijos, la ideología que tenemos, creemos firmemente en la convicción de que esta decisión de educar en casa es lo mejor que podemos hacer por ellos, porque de una u otra manera, así digan que no, siento que podemos potenciar mucho más las habilidades de nuestros hijos desde pequeños, estando ahí presente con ellos, no delegando esas funciones que de una u otra manera, al uno entregarlos al colegio, pues los entrega, quiera o no, uno como que se desliga ahí, no, pues edúquemelo usted, pero realmente, ¿qué es lo que quiere estudiar mi hijo? ¿Qué es lo que quiere aprender? Por ejemplo, en mi caso, Santiago él dice que él quiere ir a la NASA, y entonces él está con su tema de la NASA y lee todo, y todo lo que hacemos transversalmente es para que él aprenda sobre la NASA, ¿no? Y pueda llegar a ese objetivo, y desde ahora, y el papá me dice, es que es posible, miremos a ver qué se puede hacer, nada, no está de más. Puede que en unos años cambie, ¿quién dice que no? Pero por lo menos estuvimos ahí presentes para apoyarlo y para potenciar esas habilidades en el momento que lo necesitaba. Entonces, pues para toda la gente del Valle, no solamente Cali, sino Jamundí, ¿qué más? A ver, vamos a cantar el del Valle del Cauca, ¿cómo se llama? de Nietzsche. De Nietzsche. Tuluá, Buga, Obando, todo el Valle, pues. Palmira. Sí, Palmira pueden, digamos, conectarse con nosotros si tienen alguna duda,
Sí, Claro. necesitan, digámoslo, no sentirse solos. Hay gente que se siente como que no, yo no hago esto por miedo, porque qué dirán. De pronto seré el único loco que estoy haciendo eso, de pronto me tiran a bienestar. Entonces como que hay una red que te puede ayudar para que sepas que lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Solo que hay que leer, hay que también, como decías tú, Mónica, creo que debe ser muy claro que esto, yo siento que muchas veces más que para ellos es un gran aprendizaje para nosotros como padres, en todo momento. Sí, o sea, uno como que empieza por este lado, no, esto no funciona, esto por aquí no me va a pesar, hagámoslo de esta forma, ¿sí? Entonces uno empieza como todos los días, como en esa famosa palabra que ahora está de moda, reinventarse. Entonces nosotros sí sabemos de qué reinventarnos a diario para poder que esto funcione, ¿sí? Y tener la convicción firme, como dices tú, Ana Paulina, de que uno tiene que saber qué es lo que quiere. Al final tenemos que tener claro que esto es lo que queremos y que de una otra manera pues hay que perseverar, porque también la inseguridad que nosotros podamos tener, lo meto al colegio, lo saco al colegio, lo meto al colegio, o sea, eso también son cosas, errores que cometen muchas familias en el afán de hacer las cosas bien, pero pues tal vez no es la mejor manera de hacerlo bien. Entonces aquí hay una red que podemos apoyar, que podemos, digámoslo, ser esa mano amiga para aquellos que toman esa decisión de educar en casa, que no es fácil, porque hay muchas cosas, la cultura, la misma educación, ahora con el tema de la reforma, sería genial que nosotros pudiéramos hacer algo, ese acuerdo de ley que quieren hacer para el tema de la educación en casa. Ahora sí nos prestan atención cuando Ana lo sabe, que hemos siempre ido a tocar las puertas. ¿Desde hace cuánto, Ana, yo me viajé a Bogotá, miren, sí. Nosotros somos homeschoolers, que hay para nosotros? Yo iba acá a la secretaría y me disculpan si hay algún compañero de educación por ahí, pero no sabían cómo así que educación en casa, qué es esa educación en casa. Y me mandaron fue que hablara con los de inspección y vigilancia. Entonces como que hay un desconocimiento total y por esa razón pues nos falta conocer mucho del tema, y a aquellas familias que muchas veces quieren hacerlo, no lo hacen por miedo. Entonces esa es la invitación a toda la gente que pues que quiera, digámoslo, estar con nosotros, pues hacer parte de la red, a que se acerque, que nos busquen por Facebook, y ahí estamos para apoyarlos. Muchas gracias Laura, muchas gracias Mónica. Ya aquí al final dejaron 2 comentarios, pero creo que no tienen como, bueno, en uno me preguntan directamente a mí mi opinión sobre el proyecto de ley, y si quieres ahorita te dejo un enlace a mi Instagram donde expliqué mi opinión, para no volver y repetir acá. Y la otra mamá quiere empezar a hacer homeschooling con su hija de 14 años y quiere un poco de guía. Andrea, yo te recomiendo que entres al canal de YouTube de En Familia y veas todos los testimonios que hemos dejado ahí grabados. Eso te puede guiar un montón, muchísimo. Realmente es lo que más guía da, escuchar a otros, a saber cómo lo han hecho, por qué empezaron, por cuáles retos han pasado. Y información sobre educación en casa es lo que hay, por todas partes. De hecho, pues bueno, la red tiene su página web también. Y si quieres también sígueme a mí, que tengo el canal de YouTube y tengo el podcast y saqué el libro, y bueno, o sea, realmente hay mucha información. Hay que buscar bien, no empezar a buscar plataformas homeschool, porque por ahí va a terminar yéndose a colegios virtuales y a ofertas escolarizadas en casa, que pues sí es una manera, pero no es la única, y para mí no es precisamente la mejor. Hay otras formas más chéveres para uno y para sus hijos, más, no sé, más amables, más productivas, más libres, más autónomas de hacerlo. Entonces, mil gracias a Laura y a Mónica por estar hoy aquí, por contarnos, a quienes se conectaron. Como les decía, esta es la última transmisión del año. Ya regresaremos en enero. No nos quedó, en cuanto a regiones, no nos quedó faltando mucho, solo quedó faltando Boyacá, Huila, Amazonas y Fusagasugá. Creo que solo faltaron esos 4 grupos por pasar por aquí. Esperamos tenerlos a principios del próximo año. Y bueno, también en este proceso ha habido gente que uno dice necesita más espacio. Esta persona tiene mucho más para contar, entonces seguramente esta transmisión de los viernes seguirá permaneciendo en el tiempo, porque siempre va a haber mucha gente interesante a quien traer y a quien
escuchar sobre todo y de quién aprender. Les deseo a todos una feliz tarde y un feliz fin de semana y un feliz diciembre y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias para todos. Gracias, adiós. Mónica, chao. Gracias a ti.